que ver con la palabra del día de hoy, el apéndice. Y ya la hermana Berta nos dijo de qué apéndice vamos a hablar. ¿A cuántos de ustedes le ha dolido o ha sentido o ha escuchado a alguien que le ha dolido o que ha tenido apéndice? ¿Ha tenido? Sí. ¿Y no se estranguló? No. ¿Duele mucho? Ajá. ¿Saben que al Señor también le duele? Porque la iglesia, su hija, su esposa, se comporta como el apéndice. Así igualito. Estamos solo quejándonos o produciendo dolor, entonces le duele. Estamos buscando la fácil en todo momento. Y cuando yo me ponía a investigar gracias mi hermano, acerca de esto, porque una vez tuve un dolor por aquí en el abdomen y los médicos siempre dicen, ay, cuidado, hagámosle examen, ¿cierto? Creyendo que es eso, pero él tocaba y yo no sentía el dolor que se debería de sentir si era eso. Pero entonces dice, el apéndice es una bolsa angosta en forma de dedo que se proyecta desde el colon. La apendicitis se produce cuando el apéndice se inflama y se llena de pus. Entonces cuando revienta es donde se vuelve peligroso. Pero aquí está lo importante y présteme atención. Su función es la de producir, no sé si usted lo sabía, pero se lo quiero decir, es la de producir y proteger las bacterias buenas en nuestro intestino. O sea que el apéndice lo que hace es que produce unas bacterias para ayudarle a nuestro organismo a su buen funcionamiento. Pero también permite que lleguen esas bacterias malas. Porque dice, sin embargo, su función no es indispensable y se puede vivir de forma normal sin el apéndice. Entonces mi pregunta al Señor fue, ¿para qué la echó? Así como a veces decimos, ¿para qué las cucarachas, cierto? Señor, ¿para qué más no las cucarachas? Pero si no es necesario el apéndice, ¿cuál es la intención o la finalidad, el plan, el propósito de Dios de ponerlo? Ahora, si nosotros miramos a la iglesia hoy o quienes conformamos la iglesia hoy, podríamos decir que somos como el apéndice. Si estamos bien y si no estamos es igual. Ojo a lo que nos está hablando aquí el Señor. Y esto tiene que ver con que cumplimos el rol o no cumplimos el rol por el cual el Señor nos ha llamado a ser parte de su pueblo. Y viene el Señor hablándonos desde hace mucho tiempo de usar lo que nos ha entregado. Pero estamos anteponiendo a todo esto nuestros afanes diarios, nuestro mucho que hacer. Y entonces, ¿en dónde estamos? Y aquí es donde entra la parte de la iglesia, porque la iglesia hoy, o el pueblo de Dios hoy, o nosotros hoy, tenemos que arrepentirnos. Pastor, ya me arrepentí. No, todavía nos hace falta arrepentirnos, porque no estamos usando lo que el Señor nos está entregando. Estamos sembrando una semilla mala, o de la forma incorrecta. Porque les estamos diciendo a la gente, y allí esto me recuerda a la palabra la iglesia actual. Si usted no la escuchó, en las redes sociales se encuentra. Cuando hablamos de la iglesia actual y hablamos de la iglesia primitiva. Porque en la iglesia actual creemos que podemos coger la semilla y tirarla a la jura
y que eso va a producir. La semana pasada, esta semana, tuvimos la visita de unos misioneros que eran de Estados Unidos, de Inglaterra, de Cuba, ¿de dónde más? No, estaba en Venezuela. No. Bueno, de varios países. Entonces hablaba yo con la hermanita Hassanía, con la hermana Hassanía, y le decía, qué rica la pasión que tienen ellos porque no pierden el tiempo y con cualquiera que hablen les ponen o le presentan al Señor. Pero no estoy de acuerdo en la forma en que seguimos haciendo las cosas porque aunque la oración de fe no es bíblica, nosotros creemos y estamos tan convencidos, yo no sé si eso es fe o qué es, que quien repite la oración de fe ya quedó listo. Y yo con esto choco. Porque es que no se trata de esta manera. Porque ellos vienen, hacen eso y entonces yo los escuchaba que decían, a dos les hablé del Señor. Uno dijo sí, el otro dijo todavía no. Entonces yo le preguntaba y le decía, dijo sí, ¿qué? Recibió al Señor. Y eso es una lucha para mí. Porque yo digo, ¿cómo recibió al Señor si ni siquiera sus ojos cerró? Si ni siquiera sabía qué era lo que estaba haciendo. Repite conmigo, estás listo y ya. Me gustó la forma en que evangelizaban. Y es más, voy a hacer el dibujito y lo voy a mantener porque me gustó esa estrategia de mostrarles el mundo en que están, pero el mundo que Dios tiene preparado para todos nosotros o para todos los que renuncian a sí mismos para llegar a Él. Pero entonces la pregunta es, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos sembrando una mala semilla cuando predicamos el Evangelio? Porque estamos predicando el Evangelio a nuestra manera. Porque cuando le estamos diciendo a la gente que venga a Cristo, porque Él va a restaurar su familia, porque Él lo va a prosperar, porque lo va a sanar, aunque no le estamos diciendo mentiras, porque así es, no es la manera en que lo estamos haciendo. No es. Porque ese no es el verdadero motivo para que lleguemos a los pies del Señor. Ahí nosotros no estamos llevando a la gente al líder que debe ir, a Cristo. Lo estamos llevando a un líder equivocado. Y es por eso que muchos de ustedes se sintieron engañados cuando le presentaron el Evangelio, porque usted llegó y su vida no cambió. Su vida no se solucionó, los problemas en su vida no se solucionaron, antes se incrementaron. Y usted decía, pero lo que me dijeron, ¿cuánta gente ha llegado a la iglesia pero ha abandonado la iglesia porque dijeron, es que a mí me prometieron algo que todavía no ha sucedido? Entonces, la semilla que pusimos o que el que puso en esa persona fue una semilla mala. Porque aunque es verdad, estamos mostrándole el camino a la persona hacia la añadidura y no hacia el reino. Y la palabra es clara cuando dice que la añadidura vendrá por sí sola cuando busquemos el reino. Pero estamos presentando la añadidura y no presentamos el reino. Y esto es lo que hace que se crea un problema. Porque cuando la gente viene por los regalos de Dios, en vez de por Dios, entonces es donde se forma una congregación como el apéndice. Una congregación en donde sí, tenemos muchos. Y yo le he peleado al Señor por eso. Yo, Señor, ¿cuándo mi promesa se va a cumplir? ¿Cuándo la vas a cumplir? Pero es que cuando preparamos unos cuantos, esos otros salen y se van. Y entonces le digo, Señor, ¿qué está sucediendo? Pero es que creamos el problema porque entonces tenemos una congregación que solo demanda. Pide, pide y pide, pero no somos capaces de dar.
Pastor, ore por mí, ore porque pasa esto, ore porque sucede esto. ¿Y usted por qué no ora, mi hermana, mi hermano? No, pues que Dios lo escucha más a usted. Entonces, creamos una congregación dependiente del hombre y no dependiente de Dios. Y hay muchos, yo le pongo comillas, siervos, o hombres, porque ya sabemos qué es siervo y qué es varón, ¿cierto? De Dios. Pero muchos de estos hombres se halagan o se mofan de que dependan de ellos. Yo no. Yo no quiero que usted dependa de mí. Por eso yo le digo a usted, yo 24 horas no estoy para usted. Porque tengo una familia también que atender. Sí, usted me puede escribir, usted me puede llamar. Y cuando yo me desocupe, voy a devolverle el mensaje y voy a devolverle la llamada. Pero siempre estoy orando por usted. Entonces no, porque en ese momento no ore por usted, no significa que no le ame. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, el diablo te está pidiendo para zarandearte. A continuación le dijo, he orado, pero no oro ahí por él. Le dijo, he orado por ti. Pero siempre uno dice, o yo creo eso, que si yo voy a darle una palabra a usted, o usted va a darme una palabra a mí, lo que debería hacer es orar ahí, ¿cierto? Pero Jesús no lo hizo. Mandó a Pedro aburrido por allá a echarle cabeza. Y a Jesús le pasó precisamente el tener una multitud de como el apéndice. ¿Por qué? Porque cuando hubo la multiplicación de los panes y los peces, la palabra dice que habían 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. O sea que podemos decir que teníamos un promedio, Jesús tenía ya un promedio de 20 a 25,000 personas. ¿Cierto? Y él a todos les dio. Pero después Jesús les dice, les voy a explicar algo. Mañana van a volver a tener hambre. Los que fueron sanados, mañana van a volver a enfermarse de la misma enfermedad o de otra enfermedad, pero se van a enfermar. Y el Señor les dice, ¿me están entendiendo? Iglesia, ¿entiende lo que va a suceder si solamente buscamos el pan, pero no el verdadero? Porque Jesús les dice, pero si ustedes comen de este pan, refiriéndose a sí mismo, nunca más van a tener hambre. Pero ¿qué sucedió unos días después? Unos días después ellos buscan a Jesús y lo encuentran al otro lado del mar. Y le dicen a Jesús, Señor, te anduvimos buscando. Y Jesús vuelve y le recuerda lo mismo. ¿Por qué me buscáis? Porque comieron y se saciaron. Por eso me buscáis. No me buscáis porque están dispuestos a dar su vida por amor a mí. Y aquí esto crea la pregunta de iglesia, ¿usted y yo estamos dispuestos a dar la vida por amor a Él? Si usted responde amén o responde sí, así es, entonces es donde tenemos que evaluarnos qué estamos anteponiendo a Él para usar lo que Él me ha dado en su voluntad. Que estamos anteponiendo ante Él para yo siempre sacarle una excusa de que no puedo, estoy ocupado, tengo que hacer otras cosas. ¿Acaso el Señor no sabía que usted estaba ocupado? La palabra dice que Él conoce tus necesidades. Y ahí entonces nos encontramos en el gran problema de la iglesia de hoy. Cuando el evangelio no es presentado como nos lo enseña nuestro Señor Jesús, nos encontramos con la misma actitud que tiene el apéndice. ¿Está ahí? ¿Sirve? Y si no está, no sirve. Entonces la pregunta es, ¿nosotros estamos si no servimos? ¿Qué venimos siendo?
Señor una vez me hablaba, esa palabra no me ha dejado que la entregue, pero me hablaba a mí. Y me decía, nunca vas a ser indispensable, pero necesito que siempre seas irreprensible. Tenemos que ser irreprensibles. Que no encuentren error en nosotros para que nos señalen. Pero indispensables no. Indispensable, nadie es, no dependa de nadie. Ay, no, si yo me dejo pegar de mi esposo porque si se va aquí me mantiene. Es que yo tengo que dejar que mis hijos hagan lo que les dé la gana porque es que ellos son los que mantienen la casa. Mi papá, yo pagaba los servicios en mi casa cuando empecé a trabajar y lo pagaba solo con la intención de poder hablar con las muchachas por teléfono. Pero como a mi papá y a mi mamá le metieron el chi de que cuando usted coge el teléfono eso contaba, independientemente si usted llamaba o le llamaban. No existía la llamada ilimitada todavía. Después de que llevaba 5 minutos, mi papá me decía, cuelgue. Y yo estoy pagando, cuelgue. De mala si usted paga, cuelgue. En mi casa. Bueno, me toca a mí para el público. A echar monedas. Esa es la autoridad. No importa porque no dependo de ti. No importa porque mi dependencia tiene que ser de Él, del Rey, del único, el incomparable Dios de Israel. De Él tiene que ser. Pero Jesús nos muestra la forma en que tenemos nosotros que enseñar el Evangelio. Y quiero que me acompañe la palabra al Evangelio de Juan, capítulo 17. Cuando usted y yo presentamos el Evangelio en la forma correcta, entonces, cuando tengamos que rendir cuentas, recibiremos la paga por lo que hemos hecho. Y eso permitirá que usted no le ponga límite a la gracia. Juan capítulo 17. Verso 3 dice, y leo a favor de ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Reina Valera dice, y en esta es la vida eterna, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. ¿Lo había leído? Entonces leámoslo una vez más. Dice, usted va a repetir conmigo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Amén. Dele unas palmas al Señor y puede sentarse. ¿Ustedes quieren vida eterna? Entonces ya saben qué tienen que hacer. En la iglesia primitiva, como ellos ya venían estudiando la palabra, porque recuerde que el pueblo judío tenía, después de los 7 años, el niño era destetado, o sea, lo sacaban no de la cuna, no como hoy que tiene 10 años y todavía está en la cuna. No, a los 7 años la mamá se lo entregaba al papá y el papá de los 7 a los 12 le enseña a trabajar, pero le enseña la Torá. El libro los 5 libros que escribió Moisés. Los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Cuáles son? Ay, lo dijo sin cantar, sí. Entonces,
Siempre que alguien se convertía al Señor, ese salía inmediatamente a cumplir la labor que le pusieron. Mi pregunta es, ¿por qué hoy no lo podemos hacer? Si nos enseña la palabra que hablamos es de lo que está pasando en nosotros y quién lo hizo, y eso convence más que cuando usted dice y la Biblia dice, y la Biblia dice, y la Biblia dice. Ya cuando necesitamos un sustento es donde vamos a la Biblia. Henry y Richard Blackaby dice en el libro Experiencia con Dios: para los griegos, abro comillas, para los griegos conocer algo implicaba comprender un concepto en la mente. Era un proceso académico. En cambio, para un hebreo conocer algo implicaba experimentarlo. De hecho, en esa cultura no se podía decir con certeza que alguien conocía algo a menos que hubiera tratado en forma personal con ese alguien. La diferencia entre el griego es que el griego estudiaba, la diferencia del hebreo es que vivía. Si usted y yo no vivimos a Cristo, si usted y yo no caminamos con Él, pues ¿qué tenemos para enseñar? Sí, no estoy diciendo con esto que no estudiemos. Es necesario porque tenemos que hacer el equilibrio. La palabra nos enseña que la mucha letra mata, pero que el Espíritu da vida, ¿cierto? Vivifica lo que has estudiado. Ese es el equilibrio, lo uno del otro. ¿Por qué? Porque yo siempre digo que quienes no estudian, porque el Espíritu les da todo, abusan de la gracia. ¿Y cuánto les va a durar? Entonces, necesitamos hacer ese equilibrio. No podemos ser como los griegos, solo conocer a través de un estudio. Tenemos que tener ese estudio, pero tenemos que tener lo que tienen los hebreos. El poder experimentar a nuestro Señor. Según esto, lo que Jesús nos expresa en este verso de Juan 17:3, lo podemos interpretar de dos formas posibles. Una, que la vida eterna consiste en el conocimiento de Dios y de Jesucristo. Y dos, que el conocimiento de Dios y de Cristo nos conduce a una vida eterna. ¿Estamos de acuerdo con eso? Déjeme le repito de nuevo. Que la vida eterna consiste en el conocimiento de Dios y de Jesucristo. Y que el conocimiento de Dios y de Jesucristo nos conduce a una vida eterna. ¿Será lo mismo? Vamos a mirar eso para que quedemos con una claridad aquí. Nos queda claro, conocer a Dios y a Cristo de una forma adecuada es imprescindible para poder obtener una vida eterna. Pero, ¿cómo debe ser este conocimiento acerca de Dios y de nuestro Señor Jesucristo? Tiene que ser un conocimiento personal. Diga, personal. Por eso es que nos hablan de devocionales, por eso es que nos hablan de escudriñar, por eso es que nos hablan de la palabra de Dios. No podemos decir que somos cristianos si no tenemos la palabra de Dios. No podemos decir que pertenecemos al pueblo de Dios, pero no buscamos a Dios porque es que Dios está muy lejos. Entonces por eso todo nos cambia dependiendo la semilla que hemos permitido que siembren en nosotros. Ahora, si en ti sembraron una semilla mala, parte de ti, de que esa semilla siga dando cizaña o de trigo. Depende de usted. Pero es nuestro facilismo el decir es que así me enseñaron. Mi papá y mi mamá no me enseñaron a abrazar. Y ustedes saben cómo soy yo de abrazador. Porque si ellos no me lo dieron, yo tengo que entender el por qué ellos no me lo dieron, pero por qué mi necesidad de tenerlo. Y es ahí donde entonces buscamos esa sanidad. Yo no me puedo quedar
es que así me enseñó mi papá, es que así me enseñó mi mamá. No, ellos se enseñaron. ¿Usted le da a sus hijos lo mejor? ¿Usted cree eso? Preguntémosle a los hijos y verá yo lo que dicen, ¿cierto? Pero entonces, como damos lo mejor y como recibimos lo que no nos gusta, entonces yo tengo el poder para transformarlo. Tome lo bueno y deseche lo malo, pero cuidadito con lo que usted va a hacer hacia abajo. Porque ahí es donde viene la demanda. Por eso el refrán dice que no aprendemos a ser hijos hasta que no somos. Y como hoy no quieren tener hijos, entonces no van a aprender a honrar a los padres. Seguimos viendo dónde está el pecado. Anoche teníamos un debate con los chicos acerca de esto. ¿Por qué? Porque es que, y aquí hago un paréntesis, estamos haciendo las cosas a mi conveniencia. Y por eso hoy humanizamos los animales. Porque yo no voy a tener hijos, pero tengo mascota, que es mi hijo. Porque lo llaman así, es que hijo. Usted va a la veterinaria, la mamá de... Cuando a mi esposa le decía, la mamá de Coco. ¿Usted cuándo parió ese animal? ¿Ah? ¿Con quién lo hizo? Que a mí no me invitó. Podemos ver un ejemplo, iglesia, acerca de tener un conocimiento personal. Podemos estudiar física y estar familiarizados con ciertas fórmulas de Einstein. ¿Cómo se llama, señor? Eso, ustedes saben más inglés que yo, sí. Einstein, ¿cierto? Albert. ¿Por qué le mocharon la letra y no le pusieron Alberto de una vez? ¿Sí o qué? Lo que pasa es que, como son gringos, le mocharon Albert. No les da para pronunciar. En ese caso, después de conocer todas las fórmulas y todo lo que este hombre dejó a través de la física, nosotros no necesitaríamos saber acerca de él. ¿Qué es él? Si sufre, no sufre, si va al baño, no va al baño. No nos importa nada de eso porque ya tenemos el conocimiento de lo que nos interesa, las leyes de la física. Entonces, ¿para qué tener una relación personal con él? Dependiendo de lo que busquemos, encontramos en la manera en que tenemos que hacerlo. Pero cuando hablamos del conocimiento de Dios, no podemos pensar como si se tratara de una asignatura académica. Ojo, cuando estudiamos acerca de Dios, no estamos nosotros conociendo a Dios. Estamos conociendo de Dios. Son cosas diferentes. Yo necesito tener una relación real, personal y práctica para poder tener la experiencia de decir, conozco a Dios. Entonces son cosas diferentes. ¿Por qué no es lo mismo saber muchas cosas acerca de una persona que de una cosa? No es lo mismo saber cosas que conocer a la persona. Y el Señor nos habla a nosotros de que le conozcamos, no solo de que sepamos de Él. Y entonces hoy encontramos dentro de la iglesia gente que sabe de Dios, pero no conoce a Dios. Por eso es que tenemos que decir en la calle, yo soy cristiano. Como iglesia y pueblo de Dios no deberíamos decir eso. Ellos nos deberían de decir a nosotros, como le dijeron a Pedro, hablas como él. Te huele a él. No sé qué olía, pero olía. Y Pedro eso lo intimidó. Yo no. Pensó que escondiéndose se iba a librar, pero lo pillaron. ¡Ey, usted de ellos! Para eso, como te decía esta semana, no necesitamos las mujeres ponerse en falda para que, ay, sí, esa es. No,
No necesitamos los hombres andar de cachaco para que nos digan, sí, ese es. No, que a usted lo vean en pantaloneta, que usted lo vean en sudadera y digan, ese es. Eso es lo que necesitamos, porque no es la ropa. No, yo les he enseñado y les he hablado, la ropa es porque le damos al Señor lo mejor. A Él le damos lo mejor. Pero no es que la ropa nos distinga a nosotros. Podemos entonces llegar a la conclusión de que ese conocimiento del que habla nuestro Señor Jesucristo aquí en este verso tiene que ver con un encuentro personal con Dios, que solo puede tener lugar una vez que llegamos a saber cómo es Él por medio de la revelación que recibimos en las Escrituras. Y especialmente por su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. A partir de ese momento, a partir de ahí, la única forma de llegar a tener una relación adecuada con Él debe pasar necesariamente por el arrepentimiento y por la fe que Él mismo ha colocado en nosotros. Cuando nos redarguye de pecado, cuando nos coloca la porción de fe, porque la fe es un don de Dios. Pero cuando usted y yo tomamos esto, arrepentimiento y fe, entonces esto nos convierte en unos adoradores de Dios, donde nos sometemos a su ley buscando hacer siempre su voluntad, no la nuestra. Es que a mí me parece que debe ser de esta manera. No. No es lo que te parece, porque si has muerto a sí mismo, ya no es tu voluntad, es la de Él. Y entonces cuando tú ves algo súper bueno, pero papá te dice no, tu respuesta tiene que ser no. Y no al contrario, Señor, pero mira cómo es. Pero Señor, es tan bueno. Nosotros tuvimos cuando todavía existe, creo, por ahí en varias partes, la parabólica de los barrios, la comuna. Todavía existe. Nosotros tuvimos de eso cuando llegamos a nuestra casa en San Javier. Y por exceso de pago la cortaron. Nos anticipamos mucho, entonces dijeron, no, espérese más bien. Pero el corte de ellos fue que se allá en el poste simplemente le quitaron la rosca y dejaron eso ahí. Y yo salía al corredor y yo miraba y yo decía, es solamente enroscar eso ahí. Cuando eso la terraza todavía nos pertenecía a nosotros. Y yo decía, si no subíme ahí a mi terraza, estoy en mi casa. Amor, qué pecado el niño que no tiene muñequitos. Qué pecado el niño. Y yo hago eso, salgo al corredor, digo eso, entro a la sala, me siento y el Señor empieza a hablarme. Y me habla de una manera que yo le digo, Señor, solamente lo pensé, no te va tan así, tan estricto. Señor, solo lo pensé, ¿no? Solamente era ver usted qué pensaba, no. El Señor empieza a decirme, ¿qué estás haciendo? Yo no había hecho nada, solo pensar. Pero para Él nuestro pensamiento ya es una acción. Y entonces, ¿qué estás haciendo? Y yo, perdón, Señor, perdón. Después vimos la mano del Señor que lo conectó. Después vino la mano del Señor para que la conectaran. Entonces, pero es la parte de que decimos conocerle a Él, pero hacemos nuestra voluntad y no nos sometemos a la de Él.
Labramos nuestras consecuencias como nos hablaba el Señor la semana pasada, pero no queremos caminar las consecuencias después de haberlas labrado. Entonces, ¿de quién es? Ahí es donde entra. ¿De verdad entonces nos arrepentimos y tenemos ese don de fe? ¿De verdad estamos convirtiéndonos en unos adoradores? Ojo, adorador no el que canta. Para que lo tenga presente, los que hicieron el discipulado 1 ya saben. Adorador no es el que canta. Adorador es el que obedece. Nuestra mejor adoración a Dios es la obediencia. Entonces, encontramos en el mismo Evangelio de Juan entender la misma verdad, pero en un contraste. Está por allá Génesis que me hacía así en la cabeza. Si ahorita la ven así que asusta, usted no le asusta Génesis, ¿listo? Capítulo 3, verso 19 del Evangelio de Juan, dice el evangelista, utiliza una frase similar, pero en un sentido inverso a la que nos explicó Jesús en el capítulo 17. Y dice así: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque sus obras eran. Entonces aquí podemos apreciar que la razón por la que las personas se condenan tiene que ver con el hecho de que no quieren seguir a Dios y no quieren obedecer a Dios. Entonces nos convertimos en un apéndice. 3:19. 3. El 17:3 el primero. Ay, por eso es bueno tomar nota. No se me vaya, quédese aquí. Por eso podemos deducir entonces que disfrutar de la vida eterna implicará conocer a Dios y obedecerle como tal. Obedecer con base al conocimiento que tenemos o nuestra experiencia con Dios. Entonces la pregunta es, mi hermano, ¿somos el apéndice de la iglesia? ¿O somos los miembros del cuerpo de la iglesia que hacen su voluntad? Pablo nos llama y nos dice que cada uno de nosotros somos un miembro que conforma el cuerpo, donde la cabeza es Cristo. Y que el cuerpo hace lo que la cabeza dice. Usted no puede quitarse la cabeza y que su cuerpo se vaya por allá. Y lo mismo no podemos hacer en la iglesia. Decir que somos de Cristo, pero hago lo que a mí me parece. Porque es más fácil. Pastor, pero es que si yo no hago la rifa, entonces ¿cómo consigo los recursos? Cuando el Señor me dice, depende de mí. Los vi como así. Rifa, juegos de azar, sí. Si usted depende de una rifa, de un juego de azar, entonces, ¿dónde está el Dios que usted dice conocer? Si usted dice que depende de sus hijos, si usted dice que depende de su esposo, que depende de su esposa, entonces, ¿dónde está el Dios que usted dice conocer? Dios usa a sus hijos, Dios usa a su esposo, a su esposa, a favor suyo. Por eso tenemos que honrarnos. Ojo, nos honramos y entonces encontramos bendición. Si no nos honramos, también estamos quebrantando el principio de Dios. Pero como conocemos a Dios, queremos andar en su voluntad y entonces andando en su voluntad no quebrantamos los principios. Amén. Si lo hacemos, nos convertimos en el apéndice. El dolor para el Señor. Y como no sirve,
Si la dejan ahí o no la dejan, es mejor quitarla para que no nos mate. Es mejor quitarla. Cuando esos ven que se va a estrangular, la quitan, la sacan, para que usted pueda seguir viviendo. ¿Usted qué cree que hace Dios con el apéndice de la iglesia? La quita, la corta para que no mate a los demás. Entonces, una vez más, ¿usted es aceptado o es expulsado? ¿Qué hacemos hoy como iglesia? ¿Qué estamos haciendo? Usted me dice que sus vecinos saben que usted es cristiano, ¿cierto? ¿Están viendo verdaderamente que usted tiene experiencia con Dios? ¿O simplemente ven que usted está buscando de Dios? Y esa comparación entre buscar de Dios y buscar a Dios ya no la hicieron. Ya usted la sabe, no se la voy a explicar. No nos podemos cansar. Pero tenemos que sembrar la semilla correcta. Porque de lo contrario, nos van a demandar. O nos van a cortar. El Señor, así como le abrió a Adán y le sacó una costilla y Adán quedó otra vez parejito, sin cicatriz ni nada, así mismo puede hacer con el apéndice. Y no queda cicatriz. Por eso los que se van sin que Dios les mande baile, se olvidan, ¿cierto? No dejan nada para extrañar. Mi pregunta es, si mañana, no es porque te cortó, no, el Señor te quiere mover, te va a promover. Si mañana el Señor te promueve, ¿qué vas a dejar para que te recuerden? ¿Qué vas a dejar para que te recuerden? Usted y yo no estamos en este mundo, aunque estamos de paso, no estamos para no dejar una huella. Y es mejor que cuando no estemos hablen bien de nosotros y no lo contrario. Entonces, si la iglesia tiene un apéndice, que usted no forme parte de la inflamación de ese apéndice. Póngase de pie. Cierre sus ojos ahí. Padre, te damos gracias, Dios Todopoderoso. Señor, perdónanos porque nuestros afanes nos han ganado, nuestras circunstancias nos han desenfocado. Hemos permitido que todo esto, nuestras necesidades y nuestros pensamientos, Señor, ocupen el lugar que tienes que ocupar tú. Hablamos, Señor, y hablamos bonito. Y es allí donde tenemos que hablar, pero tenemos que aplicar. Señor, sé que esto no es solamente para tu iglesia o para mis hermanos, sino que también me hablas a mí, Señor. En donde cada día tenemos que luchar y luchar para poder hacer tu voluntad. Tú nos mandas a esforzarnos, tú nos mandas a que lo hagamos con valentía.
Señor, pero a veces nos dejamos ganar de nuestra debilidad e incredulidad. Siendo conocedores de que tú no llegas antes ni después, sino justo a tiempo, nuestra ansiedad nos lleva a actuar fuera de tus planes. Perdón. Perdón porque si hemos tenido una experiencia contigo y decimos que te conocemos y que te amamos, Señor, tenemos que esperarte hasta el último momento. Hoy clamamos a ti y te decimos, Jesús, ayúdanos. Ayúdanos a través del Espíritu de Dios a que seamos fuertes, a que seamos perseverantes y consistentes en lo que determinamos para contigo, Señor. Sin importar lo que venga a nuestra mente o lo que a nuestro alrededor se encuentre. Pero queremos, Señor, sembrar. Permitir que la semilla que sembraron en nosotros sea de buen fruto. Pero enseñarle a otros o sembrar en otros una semilla de buen fruto, de buena calidad. Porque tú nos mandas, Señor, a que demos lo mejor de cada uno de nosotros para glorificar y exaltar tu nombre. A ti sea la gloria y a ti la honra por siempre y para siempre. Amén y amén. Déselo fuerte, iglesia. Señor me les bendiga.